de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, en esa sección de los viernes, lo que no te enseñaron o lo que no nos enseñaron en la escuela, ¿no? Así es, Joaquín. Así es. Así es, Joaquín. Pues aquí estamos en esta serie que pues lo que intenta es ir dando pues enseñanzas de esas cosas que son fundamentales para la vida y que normalmente muchas no nos enseñan, las vamos aprendiendo quizás nosotros solos, ¿no? De camino por la vida. Y hoy, ya cerca de este término de año, Joaquín, vamos a tocar un tema que además te anuncio que lo vamos a acabar el próximo viernes, pero bien. Hoy voy a dar algunas ideas que es fundamental en la vida de las personas, Joaquín, que son los hábitos. Los hábitos que son los que nos definen como personas, son los que nos hacen cambiar la vida, hacer nuestra vida distinta. Y fíjate, Joaquín, es que las personas, los seres humanos, a diferencia de las plantas, a diferencia de los animales, que siendo lo que son todo lo que pueden ser. Un perro será perro, una planta será una planta y eso será todo el tiempo de su existencia. Las personas podemos elegir entre tener una vida lograda o tener una vida fallida. Podemos elegir entre alcanzar la felicidad o acabar la vida en depresión. Podemos elegir entre tener metas altas, entre volar alto, o entre tener metas bajas, en tener una vida con poca explicación. Nosotros nos jugamos la vida en una, nosotros definimos nuestra vida, nos autodefinimos a nosotros mismos. Y en esto, Joaquín, lo que se vuelve muy importante es una potencia que tenemos las personas, que es la potencia de la voluntad. La voluntad. Desde la filosofía antigua se dice que las dos potencias internas del hombre son la inteligencia y la voluntad. Si tú te fijas, todos los sistemas educativos actuales y recientes normalmente van enfocados a formar la inteligencia, pero muy poco a formar la voluntad. Y es que, Joaquín, las personas triunfamos en la vida normalmente no a través de la inteligencia, sino a través de la voluntad. Del esfuerzo. A través del esfuerzo. El esfuerzo, Joaquín, se vuelve mucho más importante que el conocimiento. Y ahora empezamos a ver un tema que a mí me preocupa en el mundo, muy serio, porque no hay mecanismos de enseñanza del esfuerzo a los niños. Hombre, la escuela de alguna manera y de forma indirecta deja tareas. El tiempo en que los niños están en la escuela se someten a una cierta disciplina, pero ese tiempo dentro del periodo de la semana es un tiempo menor. ¿Qué sucede cuando en la casa no se está dando seguimiento a alguna actividad? ¿Qué sucede cuando en la casa están solos? O cuando, lo que hemos hablado aquí en el programa, se quedan frente a una pantalla, frente a un aparato. Lo que empieza a suceder es que toda esa fuerza de voluntad se empieza a diluir, empieza a quedarse nada más en esa atención, en esa adicción digital. Y si esto ya era un tema que veíamos pues en el mundo, una vez que pasó la pandemia, Joaquín, todavía no tenemos una idea clara de cuáles han sido los efectos de aquello. Esa pandemia que ya tiene 4 años, se hicieron muchos estudios, yo he visto algunos, he visto números sobre cuánto afectó a los niños, a los estudiantes, inclusive universitarios, en temas de la inteligencia, cómo se perdió memoria de corto plazo, cómo se perdió atención, cómo se perdió capacidad de reflexión, cómo se perdió lógica. Hay muchos estudios que te hablan cómo la pandemia, ese quedarse pegado a una pantalla, ese no tener el aula de clases afectó intelectualmente. Pero de lo que no hay estudios, y me parece, yo no he encontrado algo concreto, es cómo afectó a la voluntad. Porque aquellos alumnos que se tenían que levantar temprano, se tenían que bañar, se tenían que acomodar para que llegara el camión de la escuela, para que los llevaran en un horario a la escuela, ahora ponían la computadora a veces con la cámara apagada y casi desde su cuarto, sin arreglarse ni nada, estaban ya en clase. Eso empezó a afectar los hábitos de la vida, sobre todo en niños de primaria.
¿no? Y esto a mí me parece, ahora que yo veo a los que ya están un poco más grandecitos, que les tocó la pandemia en la preparatoria, que son alumnos nuestros en la universidad, sí se ve un golpe en la generación. Pero si esto lo bajamos a la secundaria, o los que estaban en preprimaria, primeros grados, primaria baja, yo creo que el tema es y debe de ser mucho mayor. Entonces, hoy tenemos un tema de falta de formación, Joaquín, de la voluntad. ¿Y cómo se forma la voluntad? La voluntad se forma generando hábitos operativos buenos, porque todos los seres humanos somos seres de hábitos y tenemos hábitos, todos. El tema es cuáles son tus hábitos. ¿Son hábitos buenos, hábitos que te hacen ser mejor persona, o son hábitos que te destruyen como persona, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones un niño, empieza a ver el TikTok a las 7 o 8 de la tarde, pierde la noción del tiempo. Algún día vamos a hablar de esto también aquí en esta serie. Cuando se ve el TikTok, se pierde la noción de las horas que pasan. Y son las 12 de la noche, han pasado 5 o 6 horas. Y sigue pegado al TikTok. Y eso se vuelve un hábito permanente. Entonces es un hábito operativo malo. Desde la época de los filósofos antiguos se decía que el hábito operativo bueno es la virtud y el hábito operativo malo es el vicio. Tenemos que empezar a generar entonces en la formación y en la educación desde los hogares a los jóvenes en hábitos buenos, o sea, en virtudes, que esto me parece que es un tema que se tiene muy olvidado, Joaquín. Y yo quiero dejar hoy unas reflexiones de la importancia de esto en la vida de las personas. Una persona que empieza a tener un hábito operativo bueno, o sea, una virtud, no solamente es que haga cosas buenas, sino que empieza a tener una conversión y él empieza a ser virtuoso. Por ejemplo, si yo desde pequeño le empiezo a un niño a enseñar a tocar el violín, desde pequeñito, y empieza, y tiene el hábito además de que le empieza a gustar y empieza poco a poco a tocar el violín, al final va a ser no que toque bien el violín, sino que él va a ser violinista, porque la virtud hace a la persona, es lo que la define. ¿Cómo estamos definiéndonos sin voluntad? No nos estamos definiendo, esa es la gran crisis del momento actual en la educación. Si yo no tengo virtudes, yo no me estoy definiendo. Por eso la crisis de identidad es una de las mayores crisis, yo te diría, del momento actual, porque las personas no terminamos de definirnos, nos definimos a través de las virtudes, también nos definimos con los vicios. Una persona que empieza a tener un problema adictivo digital o empieza a tener un problema adictivo en sus relaciones en las redes sociales, esa persona también se está definiendo como un adicto. Y eso es lo que es la persona, ya no es lo que hace. Ahora es lo que es, porque lo que hacemos nos convierte en lo que somos. Y esto es lo más importante. Y lo que hacemos lo hacemos a través de la voluntad. Es tan importante esto, Joaquín, que lo hemos dicho en otras ocasiones en el programa, tener una voluntad bien formada con los hábitos operativos buenos, esas virtudes, significa cosas como esta: ser feliz. Porque ser feliz, más allá de lo que nosotros pensemos que es una emoción, sí, tiene mucho de eso, por supuesto, pero finalmente es una decisión, igual que amar. Amar no es un enamoramiento, ayuda a amar el enamoramiento, pero amar, al final el camino a amar es una decisión. ¿Y qué es? Es un acto de la voluntad. ¿Qué pasa cuando tu voluntad es débil? ¿Qué pasa cuando tu voluntad no está bien formada? Entonces no vas a ser feliz porque no tienes la capacidad de tu autodominio para llegar a la felicidad. No vas a alcanzar a amar a otra persona porque no vas a decidir amar a esa persona. En pocas palabras, no vas a alcanzar a ser libre. De eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué? Porque solamente es libre quien tiene autodominio, autocontrol. Y la que no tiene autocontrol es, de alguna manera, está esclavizado por las circunstancias que tiene alrededor. ¿Cómo podemos entonces hacer gente libre, gente que ame, gente que logre ser feliz? A través de la voluntad. Y Joaquín, siendo lo más importante en la formación la voluntad, es lo único que no estamos enseñando. Dice Abraham Lincoln una frase que me gusta mucho: la disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que más deseas. A ver, la disciplina
aquí la voluntad, lo podemos también traducir, es elegir entre lo que quieres ahora y lo que más deseas. Hoy yo te puedo decir, quizás se me antoja comer un pan dulce más en la mañana, pero lo que deseo es no tener riesgo de diabetes, tener salud. Pero me gana el momento actual, y de eso es de lo que quiero hablar el próximo viernes. Cómo en ocasiones esa fuerza de voluntad, esa voluntad, no la vamos formando por una serie de circunstancias. Y vamos a dar una serie de trucos, y voy a recomendar un libro, no lo digo ahora, lo voy a decir la próxima semana, que tiene toda una ruta de cómo podemos formar esos hábitos y cómo transmitírselo a los niños. La voluntad, Joaquín, lo más importante para enseñar de una civilización es lo único que no estamos enseñando. Y es lo único que no se enseña. No, eso... Porque no hay clases de voluntad, No. ni maestros de voluntad, ni materia de voluntad. ¿Tú qué estás estudiando? ¿Voluntad 2? No. Esa, Joaquín, se forma por ejemplaridad, se forma por exigencia, se forma por seguimiento. Vamos a verlo la próxima semana. Pero la voluntad, yo te diría, sin hábitos buenos, la vida fracasa. Eso es un hecho. Si una persona que no alcanza a formar su voluntad, su vida va a fracasar, porque no va a poder tener el control de su vida, porque no va a poder ser feliz, porque no va a poder ser libre. De ese tamaño es la importancia de la voluntad, y es lo único, yo te diría, que yo no veo en los sistemas educativos, y cada vez veo menos, desgraciadamente, en las familias. Yo estoy preocupado por ese tema, Joaquín. Los padres estamos dándole demasiadas cosas a los hijos pequeños en esta generación, sobre todo mi generación, que es la generación X. Les hemos dado demasiado y les hemos exigido poco. Hemos pensado que dándoles cosas los haremos felices, sin entender que lo único que hace verdaderamente feliz a una persona son aquellas cosas que están vinculadas con la voluntad. No, pues qué fuerte. Sí. Yo nunca había tomado en cuenta esto así. Sí. Es un tema, Joaquín, y eso es lo que no se aprende en la escuela. Bueno, entonces, la del otro viernes, porque nos dejaste así. Sí, la del otro viernes vamos a acabar de ver este tema, y sobre todo ya consejos prácticos. Cómo ayudar a los padres de familia, sobre todo y en los hogares, cómo ayudarse a uno mismo, porque también hay que empezar por uno, a mejorar y a tener esos hábitos, Joaquín, que nos van cambiando como personas. Esos pequeños ladrillos de todos los días que van construyendo el edificio de nuestra vida, porque en la vida hay grandes acontecimientos, sin duda, pero la definición de la vida de una persona es la suma de esos pequeños actos, de esos pequeños hábitos de todos los días. Quizá cuando descubrí yo con el doctor Lozano la palabra procrastinar, Correcto. porque era batear las cosas, lo que tengo que hacer ahora, no, mejor lo hago mañana. Es una falta de voluntad también. Claro, es un tema de hábitos. Cuando logras en un momento formar un hábito operativo, bueno, una persona, por ejemplo, Joaquín, te voy a poner un ejemplo, una persona que dice, voy a hacer ejercicio y voy a correr. La primera ocasión que sale a correr con el frío ahorita de diciembre y todo, le va a costar. Le va a costar levantarse, quizás se levanta medio animado el segundo, ya el tercero, que le duelen las piernas y todo, ya no se levanta. Pero si logra pasar por eso, logra sobreponerse a eso, en 3 o 4 meses ya no va a poder vivir sin correr, porque va a necesitar el ejercicio como parte de la vida. El hábito se vuelve más fácil. El hábito lo que hace es que esa procrastinación le puede dar la vuelta, porque facilita hacer las cosas a la primera sin patearlas para adelante. Pues es que lo más fácil y atractivo, Claro. es patear lo que a uno no le gusta. Bueno, claro. Sí. Y más lo que no nos gusta. Por eso dicen que uno de los consejos de la gente exitosa en la vida, dicen, es tragarse el sapo por la mañana. O sea, hacer lo que menos te gusta, lo primero del día. Y sin hacer gestos. Exactamente. Gracias, Joaquín. Gracias, doctor Joaquín. Lozano, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, lo que no nos enseñan en la escuela. Voy a unos anuncios.